En el caso, por los inconvenientes técnicos originados básicamente por la señal de internet, eso ya escapa del manejo nuestro. Vamos a continuar con la transmisión en vivo. Habíamos comentado una serie de sentencias emitidas por el Tribunal Fiscal con criterios asociados al procedimiento de fiscalización y nos parece también importante comentar este fallo emitido por el Tribunal Constitucional, también vinculado con el procedimiento de fiscalización, y dejo en uso de la palabra a la doctora Fecia Rojas para que nos pueda ilustrar sobre esta casuística. Doctora, por favor. Muchas gracias. Buenas noches. Las disculpas del caso también. En esta oportunidad, además de analizar las resoluciones del Tribunal Fiscal, también nos corresponde analizar una resolución emitida por el Tribunal Constitucional de un gran impacto en cuanto a los efectos de las notificaciones realizadas dentro de un procedimiento de fiscalización. Pues bien, este es el expediente número 7279 del año 2013, que tuvo su origen en la ciudad de Arequipa. El caso que les voy a contar es un caso que quizás ustedes frecuentemente han escuchado respecto o por parte de los contribuyentes. Resulta que a un contribuyente dentro de un procedimiento de fiscalización le realizan un cruce de información y la administración tributaria, como es usual, le notifica al domicilio que este contribuyente había declarado en su ficha RUC, pero este domicilio fiscal data del año 2004 y la fecha en la cual se realizó la notificación por parte de la SUNAT fue después de cerca de 5 o 6 años, ¿no es cierto? Pero obviamente la administración tributaria tomó como base el domicilio fiscal, que era la dirección declarada por el contribuyente dentro de su ficha RUC. Para ello, aparentemente la notificación fue con certificación de la negativa a la recepción y como le había notificado una esquela porque la administración tributaria había detectado que presuntamente el contribuyente tenía cerca de 2 inmuebles que aparentemente arrendaba, pero que no declaraba impuesto a la renta de primera categoría por concepto de arrendamiento. Ante la primera citación de esta esquela notificada en su domicilio fiscal, el contribuyente no compareció y se le notificó nuevamente otra esquela reiterativa y también notificada pues en su domicilio fiscal, en el domicilio fiscal declarado por el contribuyente en su ficha RUC. Y al no comparecer nuevamente, la administración tributaria le impuso una multa por la infracción de no comparecer, que está tipificada en el artículo 177, numeral 7, y la multa nuevamente, que fue producto de este procedimiento, nuevamente se la notificó en su domicilio fiscal. Al notificar la resolución de multa y al no haberla cancelado, automáticamente al contribuyente se le inició un procedimiento de cobranza coactiva. La resolución de inicio del procedimiento de cobranza coactiva nuevamente le fue notificada al domicilio fiscal del contribuyente, pero ya la resolución de ejecución coactiva, donde dispuso el embargo en forma de retención en su cuenta bancaria, le fue notificada al domicilio que él había declarado en su documento nacional de identidad. Entonces, en este primer extremo tenemos que existe un procedimiento de fiscalización que se ha seguido respecto de un contribuyente y todos los actos de este procedimiento de fiscalización se han realizado en el domicilio fiscal declarado por el contribuyente en su ficha RUC, y también el inicio del procedimiento de cobranza coactiva fue notificada también a su domicilio fiscal, pero la resolución que ordenaba trabar el embargo en forma de retención le fue notificada en el domicilio declarado ante RENIEC, en el domicilio consignado en el documento nacional de identidad. Pues bien, respecto a estos hechos que son los antecedentes de este caso, el contribuyente interpuso una demanda de amparo alegando la nulidad de todo este procedimiento de fiscalización y posteriormente del procedimiento de cobranza, señalando que nunca había tomado conocimiento de las notificaciones que se habían llevado a cabo en estos procedimientos. Evidentemente, este es un argumento muy frecuente por parte de los contribuyentes en el sentido de que no han tomado conocimiento de las notificaciones que ha realizado pues, la administración tributaria. En este extremo, cuando el contribuyente fue a consultar ante SUNAT a dónde se le había notificado, pues precisamente en SUNAT le indicaron que le habían notificado en el domicilio fiscal que él había declarado en el año 2004.
El contribuyente, pues, dentro de sus argumentos, señalaba que este domicilio que él había declarado en el año 2004 era un domicilio que solamente lo fijó para efectos de un negocio y que finalmente ya le había dado de baja su RUC. Y por ende no había tomado conocimiento de ninguna de las notificaciones que se habían llevado dentro de este procedimiento. Al momento de contestar la SUNAT refirió que todas las notificaciones que se habían realizado eran notificaciones válidas, porque las notificaciones, de acuerdo al Código Tributario, se realizan de conformidad al artículo 104 del Código Tributario, y efectivamente sí se había realizado. Y por otro lado, que el hecho de haber dado de baja su RUC no constituía o no le eximía del cumplimiento de las obligaciones tributarias, ¿no? En este extremo voy a hacer la primera precisión, y es evidente, siempre que tú alegas la baja de RUC en tu ficha RUC, o que ya no realizas actividades, tu domicilio fiscal va a seguir subsistente para la administración tributaria. Esto es, cualquier acto que realice la administración tributaria, por más de que tú hayas dado de baja tu RUC, la administración tributaria va a continuar notificándote en el domicilio fiscal que has declarado. Cuando este caso llegó a la Corte Superior de Justicia, ellos se pronunciaron declarando infundada la demanda presentada por el contribuyente, por cuanto alegaban que el procedimiento se había realizado conforme a ley y que las notificaciones en este extremo eran válidas. En ese sentido, ya cuando este caso ha llegado al Tribunal Constitucional, el Tribunal Constitucional ha querido realizar un análisis de la validez de las notificaciones dentro del procedimiento de fiscalización, pero teniendo en cuenta el derecho de defensa del contribuyente y el debido procedimiento. Entonces, por un lado, si bien es cierto, está el deber que tiene el Estado, que es un deber constitucional de exigir el cumplimiento de las obligaciones tributarias por parte de los contribuyentes, por otro lado también está el respeto a los derechos fundamentales que cada uno de nosotros tenemos. Entonces, el modelo de Estado que nosotros tenemos es un modelo constitucional y democrático, en donde la economía pues no resulta siendo un fin en sí mismo, sino que es un instrumento para poder alcanzar otras finalidades. De esa manera, la dignidad de la persona humana y el respeto a sus derechos fundamentales no se encuentran supeditadas a un aspecto económico. Y cuando el artículo 74 de la Constitución Política regula la potestad tributaria del Estado, esto quiere decir la potestad que tiene el Estado para poder crear, modificar o suprimir tributos, esto precisamente lo hace para que el Estado pueda abastecerse de los recursos necesarios para que finalmente las personas puedan alcanzar o puedan desarrollarse de manera integral. Pero siempre esta potestad tributaria tiene que ser ejercida en respeto a los derechos fundamentales de la persona. Tal es así que el artículo 74 señala que el ejercicio de la potestad tributaria tiene límites, y uno de estos límites son los principios, y dentro de estos principios la potestad tributaria del Estado genera por parte de la cobranza coactiva. Evidentemente tienen que respetarse los derechos fundamentales que tiene cada contribuyente. Ahora bien, este procedimiento de fiscalización que nosotros estamos analizando, el Tribunal Fiscal lo ha analizado a la luz de que existen principios que deben estar presentes dentro de un procedimiento de fiscalización, como es el principio de razonabilidad. Y precisamente este principio de razonabilidad es el límite de la facultad discrecional que tiene la administración tributaria. Mucho se habla dentro del procedimiento de fiscalización que las actuaciones que la administración realiza pueden ser discrecionales. Esto es, que la administración tributaria tiene una facultad discrecional. Vamos a explicar este punto. El artículo 62 del Código Tributario regula la potestad tributaria en el ámbito fiscalizador y evidentemente brinda a la administración tributaria un conjunto de facultades que precisamente se ejercen discrecionalmente para que la administración pueda alcanzar sus finalidades, como es combatir la evasión tributaria.
Pero este ejercicio de estas facultades discrecionales evidentemente tienen límites. Y precisamente uno de esos límites de esta facultad discrecional es la necesidad de que la administración, en primer lugar, motive sus actos. Tal es así que en diversas sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional se ha venido estableciendo que precisamente el límite del ejercicio de esta facultad discrecional es la necesidad de que los órganos administrativos puedan motivar sus actos. Pero por otro lado también se encuentra el hecho de que este principio de legalidad que también debe estar presente en la actuación por parte de la administración tributaria permite que existan actos reglados y actos que no están reglados. Y es precisamente en estos actos que no están reglados que el principio de razonabilidad tiene que estar presente. Y también el ejercicio de la facultad discrecional de la administración para que la administración en estos casos donde la norma no ha previsto cómo y cuándo, sea quien defina una solución más justa para los contribuyentes. Es así que generalmente en el campo del procedimiento de fiscalización muchas veces no se respeta un principio que es el principio de razonabilidad. Y este principio, su regulación se encuentra en la Ley del Procedimiento Administrativo General y establece que precisamente cuando la administración vaya a crear alguna obligación, vaya a establecer una sanción, vaya a determinar una infracción, esto se tiene que adaptar dentro de los límites de la facultad que tiene el órgano que va a imponer este tipo de cargas a los contribuyentes, pero sobre todo teniendo en consideración que la decisión que va a tomar tiene que ser una decisión razonable. En este extremo, el Tribunal Constitucional ha señalado que es evidente que si un contribuyente se encuentra inmerso en un procedimiento de fiscalización, lo fundamental dentro de este procedimiento es que el contribuyente pueda tener conocimiento de los actos que se dan dentro de este procedimiento de fiscalización. Y para eso se requiere que la administración tributaria pueda tener una certeza absoluta de que el contribuyente está conociendo el contenido de cada uno de esos actos que se le notifica dentro de un procedimiento de fiscalización. Entonces, en este extremo, yo me pregunto si en todos los casos que la administración tributaria lleva a cabo procedimientos de fiscalización, realmente se tiene como autoridad la certeza de que el contribuyente está tomando conocimiento real de los documentos, de los requerimientos, de los resultados de requerimientos que la administración tributaria les notifica. Acá el Tribunal Constitucional hace un paréntesis bastante importante en el sentido de señalar que no solamente basta que la administración aplique adecuadamente las formas de notificación establecidas en el artículo 104, esto es, las formas de notificación que regula nuestro Código Tributario, como es el acuse de recibo, la negativa de recepción, sino que además de estas formas de notificación y en los casos que sea necesario que el contribuyente o se tenga algún indicio de que el contribuyente no ha tomado un conocimiento de cada acto que ha sido notificado dentro de este procedimiento, además ya de las formas establecidas en el artículo 104, la administración señala, el Tribunal Constitucional señala que en ejercicio de la facultad discrecional que tiene la administración tributaria en el sentido de adoptar la decisión más conveniente en un caso concreto, es indispensable que además de utilizar las formas de notificación establecidas en el artículo 104, se puede establecer un mecanismo adicional y complementario que garantice o que le brinde a la administración una certeza absoluta de que el contribuyente ha tomado conocimiento del acto. ¿Y cuál es este mecanismo complementario? La notificación en la dirección consignada en el Documento Nacional de Identidad del Contribuyente. Es evidente que en este caso el contribuyente no había tomado conocimiento de los actos notificados dentro del procedimiento de fiscalización. Entonces era razonable que la administración tributaria pueda, además de notificarle con alguno de los mecanismos del artículo 104, establecer un mecanismo adicional de notificación, y más aún si lo empleó para notificar, como les había mencionado, el embargo en forma de retención, porque el embargo en forma de retención sí lo había notificado en el domicilio declarado en Carnier. Entonces, en este extremo, el Tribunal Constitucional
hizo fue exhortar a la administración tributaria a que en casos análogos que se presenten a futuro era necesario el ejercicio de su facultad discrecional, que además de establecer la modalidad de notificación establecida en el artículo 104, pueda también complementariamente notificar en el domicilio que está declarado ante relieve. Y esto es evidente, ¿por qué? Porque dentro de un procedimiento de fiscalización lo principal que se quiere garantizar por parte del contribuyente es el derecho de defensa. Y una de las formas de garantizar el derecho de defensa de un contribuyente es que el contribuyente tome conocimiento real y efectivo del contenido de cada uno de los documentos que se dan dentro del procedimiento de fiscalización. Entonces, particularmente considero que el artículo 104 del Código Tributario regula muchas formas de notificación, y en muchas de estas formas de notificación no existe una garantía absoluta que el contribuyente pueda tomar conocimiento. Por ejemplo, está la notificación con certificación a la negativa de recepción. Muchas veces el contenido del documento ni siquiera es conocido por el contribuyente. La notificación al contribuyente no hallado o no habido se realiza por publicación. Evidentemente las publicaciones difícilmente pueden ser de conocimiento del contribuyente, y más aún si el precedente de esta condición de no habido es que existan 3 actos anteriores que finalmente no han garantizado una notificación al contribuyente que garantice con certeza absoluta de que el contribuyente ha tomado conocimiento. Entonces, en estos casos, considero que esta decisión adoptada por el Tribunal Constitucional tiene que ser aplicada inmediatamente por todas las administraciones tributarias, porque la única forma que el contribuyente puede ejercer un adecuado derecho de defensa es únicamente cuando tome conocimiento del contenido de los actos. Entonces, con esta resolución, el Tribunal Constitucional no está queriendo sentar o establecer que ya no se va a utilizar las formas de notificación establecidas en el artículo 104, sino que en este caso está exhortando a la administración tributaria a que adicionalmente a estas formas de notificación previstas en el artículo 104, en los casos que se amerite y en los casos donde existan sospechas de que el contribuyente no ha tomado conocimiento, y una de estas sospechas es cuando finalmente tú le notificas un embargo al contribuyente y el contribuyente no responde. Es evidente que nadie quiere perjudicarse en el aspecto económico a simplemente no obedecer a SUNAT cuando están a punto de hacer un embargo en forma de retención. Entonces, razonablemente la administración puede presumir en estos casos que el contribuyente no ha tomado conocimiento. Entonces, esperemos que a partir de esta resolución, de esta sentencia expedida por el Tribunal Constitucional que exhorta a SUNAT a que en casos análogos futuros pueda emplearse este fundamento, que es precisamente el fundamento 21 de esta resolución, complemente las formas de notificación del artículo 104 con la notificación realizada en el domicilio declarado ante RENIEC por parte de los contribuyentes, ¿no? Interesante la sentencia y el criterio expedido por el Tribunal Constitucional. Es un tema que de alguna manera en alguna transmisión en vivo anterior ya hemos comentado, el tema de las notificaciones y las nulidades en las notificaciones. Varios temas ahí por comentar. El primero, por ejemplo, es que cuando el contribuyente no ha sido notificado de manera adecuada, ¿no? Y luego de ello la SUNAT traba una medida de embargo, entonces lo que ordinariamente hace el contribuyente es interponer una queja ante el Tribunal Fiscal, y el Tribunal Fiscal evidentemente lo que va a hacer es confirmar el criterio que establece la SUNAT, porque como mencionaba la doctora Fresia, el artículo 104 se deja entender que es suficiente que la notificación se efectúe en el domicilio fiscal, ¿no? Toda vez que se considera subsistente conforme a lo que establece el artículo 11 del propio Código Tributario. Entonces, el camino correcto para el contribuyente es interponer la queja. Una vez que el Tribunal Fiscal declara infundada la queja, iniciar el proceso de amparo. Ahora, no deberíamos llegar a este nivel, porque si el Tribunal Constitucional está exhortando a la SUNAT, entenderíamos que el Tribunal Fiscal debería manejar un criterio, el criterio establecido por el Tribunal Constitucional. Sin embargo, vemos casos en que tenemos que llegar a instancias de la vía judicial y seguir todo el proceso de amparo en la vía judicial. Ahí hay un problema, porque ese mismo criterio que emitió
que acaba de emitir el Tribunal Constitucional pudo haberlo adoptado el Poder Judicial a través del control difuso, pero no lo ha hecho. Entonces, el contribuyente ha tenido que esperar toda la etapa en la vía judicial, ante el Poder Judicial, para que recién el Tribunal Constitucional pueda, de alguna manera, hacer que se respeten los derechos de defensa y de procedimiento. Entonces, por ahí es un tema que debería replantearse a nivel del tribunal, a nivel del Poder Judicial, ¿no? Que pueda aplicar criterios conformes a la Constitución. Si tiene el poder, tiene la potestad de poder preferir la Constitución sobre la ley, ¿por qué no hacerlo? Porque, como bien mencionaba la doctora Francia, hay casos peores aún donde se notifica por negativa recepción y simplemente la palabra del notificador, que es una persona que trabaja para un servicio, resulta siendo tomada en cuenta en mayor medida que la palabra del contribuyente, que dice que nunca le notificaron. Entonces eso es totalmente afecta a los derechos del contribuyente y debería de corregirse. Yo creería que más allá de la exhortación que ha hecho el Tribunal Constitucional, se promueva una modificación del 104 para que en estos casos en los que el contribuyente ha sido notificado en su domicilio fiscal, el cual ya no es su domicilio fiscal, y la SUNAT esto lo evidencia porque el que recibe la documentación le dice acá no vive, el domicilio está cerrado, etc. Adicionalmente, paralelamente, se tenga que utilizar una forma distinta, como en el caso que menciona el Tribunal Constitucional, en el domicilio de la RANIEC, pero haciendo uso de los medios informáticos podría notificarse también a través del correo electrónico, a través de WhatsApp, a través de la plataforma virtual. Es decir, algo que no le genere costo a la administración, pero que le dé la certeza que el contribuyente ha podido tener el alcance del acto que se pretende notificar. Entonces, se requiere una modificación urgente del 104, se requiere que la Administración Tributaria cumpla con el criterio establecido por el Tribunal Constitucional y se requiere del Tribunal Fiscal también adecue sus fallos, ¿no? Y el Poder Judicial a este criterio que válidamente es coherente con los principios de un Estado constitucional y democrático de derecho. Bueno, señores amigos, muchas gracias por su atención. La semana siguiente estamos conversando igual sobre procedimiento de fiscalización, pero esta vez vamos a tratar temas de los medios probatorios que debe adjuntar el contribuyente en un procedimiento de fiscalización, ¿no? ¿Cuáles son las obligaciones que tiene el contribuyente a la realización del medio probatorio, ya toda vez que el artículo 141 del Código Tributario establece una especie de preclusión de prueba por parte del contribuyente? Estos y otros aspectos más serán abordados la semana siguiente, en nuestra siguiente transmisión en vivo, decía sobre medios probatorios en el procedimiento de fiscalización. Muchas gracias por todo, doctora. Muchísimas gracias. Síganos en el Facebook como estrategia y continuamente vamos a estar brindándoles mayores alcances en el ámbito tributario. Muchísimas gracias.